Una joven desfavorecida rescata a un hombre en las faldas de la montaña. Conocer la ubicación de su riqueza puede transformar por completo la existencia de una persona. El viento rugía en el valle, arrastrando consigo el intenso golpe del invierno. Los cristales de nieve danzaban en el aire como diminutas cuchillas, acariciando las mejillas al descubierto de Emily Dawson mientras avanzaba con dificultad a través de la densa capa de nieve. Sus botas se hundían con fuerza en cada zancada. El firmamento lucía un tono gris profundo, indicando la pronta llegada de una tormenta de nieve. Apretó con fuerza su abrigo desgarrado, lanzando improperios al frío que parecía calar hasta lo más profundo de su ser. Emily había decidido explorar más allá de lo acostumbrado de su cabaña, con la urgencia de recolectar una cantidad suficiente de leña antes de que cayera la noche. En la falda de la montaña, el bosque se sumía en un silencio inquietante, interrumpido solo por el esporádico lamento del viento chocando contra los majestuosos pinos. Ajustó la hacha que pendía de su espalda y al exhalar, creó diminutas nubes en el gélido aire. En ese momento, percibió un ruido tenue que apenas se podía escuchar sobre la brisa, un lamento profundo y gutural. De repente, se detuvo en seco y sintió como su corazón latía más rápido. Al principio creyó que era producto de su imaginación, pero después regresó, un susurro tenue y cargado de sufrimiento. Rápidamente, sus ojos exploraron el vasto paisaje cubierto de nieve. El ruido se escuchaba cercano, sin embargo, debido al viento que silbaba entre los árboles, resultaba imposible determinar con precisión hacia dónde provenía. «Saludos». Con inseguridad en su voz, lanzó un grito. No hubo ninguna contestación. Emily titubeó brevemente antes de continuar. Sus corazonadas le indicaban que algo o alguien necesitaba ayuda. Avanzaba con cuidado, sus botas hacían ruido al pisar la nieve helada. Después, divisó algo poco común a través de la densa capa blanca que tapizaba el suelo. Una figura oscura apenas perceptible debajo de un montón de nieve. Sintió como el corazón le llegaba hasta la boca. Se apresuró hacia el frente y se arrodilló al lado de la silueta. Mientras retiraba la reciente nevada, su respiración se detuvo al encontrarse con el semblante del individuo, de tez pálida y con el pelo oscuro helado en los extremos. A pesar de ser de un material costoso, su vestimenta se encontraba desgarrada y mojada. Sus labios mostraban un tono casi azulado y entornaba los ojos. ¿Me escuchas? Emily movió su hombro, pero él apenas respondió. «Despierte, por favor, señor». De entre sus labios se escapó un suave gemido. Los dedos apenas se desplazaron, resistiendo la gélida presión con tenacidad. Emily se aproximó aún más. «Es necesario que te levantes. Si decides permanecer en este lugar, perderás la vida». Los labios de ella se separaron y por un instante creyó que iba a decir algo, pero solo logró emitir un leve murmullo áspero. «Necesito asistencia». Emily apretó los dientes y analizó de inmediato la circunstancia. La pierna se encontraba doblada de forma inusual, la sangre se esparcía sobre la nieve debajo de su cuerpo. Con una pierna fracturada en estas condiciones climáticas, no resistiría por mucho tiempo. Entre murmullos de descontento, lo sujetó por el brazo e intentó ponerlo de pie. Su peso era mayor de lo que aparentaba, una carga inerte sobre la nieve. Sin dudar, ella apretó los dientes y rodeó su brazo alrededor de su hombro. «No pienso abandonarte en este lugar». Con toda su energía, logró alzarlo, luchando para mantenerse firme ante su carga. Enfrentaba una lucha en cada etapa contra la densa capa de nieve y el gélido viento que se colaba por su abrigo. Mientras lo arrastraba hacia adelante, el hombre soltó gemidos de dolor, apoyando la cabeza en su hombro. Desconocía su identidad y el motivo por el cual se encontraba en ese lugar, pero en ese momento todo eso carecía de relevancia. Lo primordial era conseguir llevarlo a casa antes de que el frío se lo llevara eternamente. Entre la densa capa de nieve, Emily luchaba por avanzar, abrazando con firmeza al hombre desmayado, llevándolo consigo hasta su cabaña. El intenso frío no cedía, penetraba su abrigo y adormecía sus brazos y piernas. Sin embargo, ella se resistía a parar. El hombre respiraba de forma superficial mientras su cuerpo permanecía relajado junto al de ella. Era imposible para ella permitir que falleciera.
Al llegar a la cabaña, sentía como sus músculos quemaban por el agotamiento. Con un fuerte golpe, abrió la puerta y estuvo a punto de caer al empujarlo hacia el interior. El contraste entre la cálida cabaña y el gélido desierto exterior era notable. Las llamas de la chimenea crepitaban con delicadeza, creando sombras titilantes en las paredes de madera. Con un gran esfuerzo, lo acomodó en el antiguo sofá junto a la hoguera. Su cuerpo se encontraba gélido y sus dedos tiesos a causa del frío intenso. De inmediato tomó varias mantas y las utilizó para cubrirlo antes de arrodillarse a su lado y revisar sus lesiones. Presentaba un semblante desgastado, con facciones marcadas aún en su estado de inconsciencia. El abrigo caro estaba rasgado y la tela endurecida por la sangre congelada. Observó detenidamente su pierna, donde se podía ver un corte profundo que se extendía a lo largo de su espinilla. La herida lucía inflamada y fresca en contraste con su tez pálida. Entre dientes, Emily lanzó una maldición. En caso de contraer la infección, no lograría salir con vida. Realizó su labor con rapidez, manteniendo un agarre firme a pesar de la premura de la situación. Después de lavar la herida con agua caliente, frunció el ceño al observar la extensión del corte. Experimentó un ligero movimiento y emitió un suave suspiro. Sin embargo, no se despertó. Tras cubrir la pierna con vendajes recién colocados, soltó un suspiro pausado. En ese momento, solo me quedaba aguardar. Las horas transcurrieron. Emily se acomodó en la antigua butaca de madera que estaba enfrente del sofá, observando al hombre con una expresión de fatiga en su mirada. La respiración de él se había estabilizado y su semblante ya no mostraba una palidez tan intensa. Las suaves sombras se formaban en su rostro debido a la luz del fuego, destacando la barba tosca en su mentón y los rasgos marcados de su cara. La apariencia del lugar no era la de un establecimiento comercial. ¿Podrías decirme quién era esa persona? ¿Qué demonios había estado haciendo en semejante lugar desolado? En el preciso momento en que su cabeza estaba repleta de interrogantes, una voz áspera interrumpió la quietud. ¿En qué lugar me encuentro? Deprisa, Emily se puso de pie y se acercó. Los ojos grises del hombre se abrieron de repente, mostrando una mirada llena de confusión que exploró la habitación. En este refugio mío te encuentras, expresó, con su tono de voz sereno pero decidido. Te hallé casi sin vida en medio de la nevada. Entre gemidos, llevó su mano a la sien en un intento por organizar sus ideas. No tengo memoria de eso. Emily frunció la mirada. ¿Cuál es tu nombre? Titubeó mientras parpadeaba ante la luminosidad de las llamas. Después de un extenso silencio, pronunció con un tono áspero: Richard. El nombre de la persona es Richard Caldwell. El nombre le resultó vagamente familiar, aunque no pudo reconocerlo de inmediato. Al encontrarte, mencionó que te veías en pésimas condiciones. Sus brazos estaban cruzados. Tu extremidad estaba gravemente dañada y carecías de provisiones ni herramientas apropiadas. ¿Qué sucedió? Richard soltó un fuerte suspiro e hizo un esfuerzo por incorporarse. Un gesto de dolor se reflejó en su rostro mientras sujetaba con firmeza su pierna envuelta en vendas. No tengo ni idea. Todavía siento en mi memoria la sensación del frío. El fenómeno climático. Después movió la cabeza y la frustración se reflejó en su rostro. El resto se ve difuso. Emily examinó detenidamente el tema. Tenía dudas sobre si estaba mintiendo o si en realidad estaba confundido. De todas formas, algo en su situación no le resultaba favorable. En ese momento, su rostro cambió bruscamente de desconcierto a preocupación. Palpando los bolsillos de su abrigo desgastado, susurró mientras buscaba su teléfono. El monedero es mío. ¿En qué lugar demonios? Emily sintió un apretón en el estómago. Cuando te encontré, no estaban a tu lado, dijo Richard apretando la mandíbula. No, los poseía. Me acuerdo de llevar mi celular, mi cartera y mi reloj. Se han marchado. Entre ellos se hizo presente un incómodo silencio. Emily tenía experiencia suficiente en la vida para comprender la importancia de esa situación. Sus pertenencias habían sido sustraídas, y en un entorno tan despiadado como la naturaleza indómita de Alaska, eso no fue un hecho fortuito.
¿Piensas que alguien ha tomado algo tuyo sin permiso? Inquirió con calma en su tono de voz. Una risa amarga se escapó de los labios de Richard. ¿Verdad que parece la única razón? Un gesto de preocupación se dibujó en el rostro de Emily. Si alguien lo abandonó afuera con la intención de que muriera, eso indicaba que la persona que lo hizo deseaba su desaparición. ¿Cuál es la razón detrás de esto? Observó las llamas danzar en el fuego, titilaban como si fueran un reflejo de sus propias reflexiones. El nombre de la persona es Richard Caldwell. Un individuo vestido con prendas costosas, una expresión intensa y sin memoria de cómo acabó casi congelado en la cumbre. Había algo en el que no encajaba. A pesar de la ansiedad que le provocaba en el estómago, no podía negarse a ello. Todavía no. Los rayos del sol matutino se colaban por los vidrios opacos de las ventanas, creando una tenue luminosidad sobre la diminuta casa de madera. Las llamas de la chimenea se habían extinguido poco a poco, quedando solo brasas chisporroteando suavemente en la quietud. Con habilidad, Emily recorría la cabaña, añadiendo leña a la estufa y poniendo una tetera sobre el fuego con destreza. El aroma del aire era a pino con un ligero toque de carne ahumada, un olor sencillo pero reconocible en este hogar. Al escuchar el susurro de las mantas, giró para ver qué había detrás de ella. Richard se desplazaba con lentitud y rigidez, torciendo el gesto al acomodar su pierna lastimada. A pesar de que su semblante reflejaba el agotamiento pálido de quien se está recuperando de una experiencia cercana a la muerte, sus penetrantes ojos grises se posaron en ella con mayor vigilancia que la noche anterior. «Despertaste», mencionó, apartando la taza de metal que tenía en la mano. Aprobó con un gesto sutil de cabeza y se acarició la cara como si estuviera tratando de eliminar los vestigios de alguna pesadilla que lo hubiera perturbado mientras dormía. «Claro, creo que te debo un agradecimiento por no abandonarme en ese lugar». Emily rió mientras añadía agua caliente a la taza metálica y se acercaba a su amigo. «Si eso hubiera ocurrido, habrías estado helado». Entregó la taza a él. «Tomar una bebida. Te será de utilidad para entrar en calor». Richard agarró la taza con dudas, observando el vapor que salía de la bebida. «¿Cuál es su naturaleza?» «Infusión de hojas de pino». Ante la expresión llena de dudas, ella esbozó una sonrisa. «Tu abanico de alternativas es limitado. Habitante urbano. ¿Es esa la única opción o quedarse helado?» Al escuchar la expresión joven urbano, Richard mostró confusión en su mirada, pero guardó silencio. Llevó la taza a sus labios, frunciendo ligeramente el ceño al probar el sabor amargo, aunque decidió tomarla igualmente. En ese instante, la puerta se abrió produciendo un sonido agudo y una mujer de edad avanzada ingresó en la habitación. Cubiertos con espesos abrigos de piel, sus penetrantes ojos azules se posaron de inmediato en Richard con una expresión analítica. Expresó sorpresa al ver al individuo que habías rescatado de la nevada. Mostraba una mezcla de interés y duda en su tono de voz. Emily se puso de pie con la espalda recta. «Richard, te presento a mi abuela». Richard, te presento a Martha Dawson. Richard asintió, tratando de enderezarse un poco más. Madre. Marta se limitó a canturrear suavemente mientras se acercaba y lo observaba detenidamente antes de dirigirse a Emily. Su presencia en este lugar no es apropiada. Con los brazos cruzados, Emily observaba la escena. No podía permitir que falleciera sin más. Marta soltó un suspiro y se quitó la capucha de piel que la cubría. «Eres muy amable, jovencita. La presencia de desconocidos siempre trae complicaciones». Emily apretó los dientes en silencio. Era consciente de que Marta no era maliciosa, sino precavida. De esa manera había sido moldeada por su experiencia en Alaska. A pesar de todo, Emily había hecho su elección. Con determinación expresó que permanecerá hasta que tenga la fuerza necesaria para marcharse. Marta soltó un suspiro nasal, evidenciando su escepticismo, pero optó por no continuar con la discusión. Por el contrario, se dirigió hacia la cocina y empezó a cocinar el desayuno con movimientos pausados pero certeros. Mientras las dos mujeres se dedicaban a sus labores, Richard las observaba en silencio, examinando detenidamente cada rincón de la modesta cabaña.
Había estanterías repletas de frascos de alimentos en conserva y ramilletes de hierbas secas colgando del techo. Junto a la entrada se encontraban varios antiguos fusiles de caza, cuyas empuñaduras de madera mostraban señales de desgaste tras largos años de empleo. Aunque era modesta, la cabaña irradiaba calidez, tanto por el clima acogedor como por la conexión silenciosa y especial entre la abuela y su nieta. El aroma de la comida invadió el ambiente y el estómago de Richard se retorció con dolorosa intensidad. Hasta este momento, no había notado cuánto hambre tenía. Emily captó la mirada en su rostro y esbozó una sonrisa. Hace mucho que no pruebas bocado, ¿no es así? A partir de ese momento, su rostro mostró un gesto de desaprobación. No tengo presente eso. ¡Qué suerte tienes! El desayuno se encuentra a punto de estar terminado. Después de un breve lapso, Marta colocó 3 recipientes de madera en la superficie de la mesa. En el interior se encontraba un estofado denso elaborado con lo que parecían trozos de ciervo deshidratado, raíces y plantas silvestres. No era un lugar lujoso, simplemente ofrecía comida sencilla y tradicional, pero el aroma era agradable. Richard titubeó antes de tomar la cuchara de madera y darle un bocado. El estofado se encontraba caliente, con una mezcla de sabores intensos y rústicos de carne cocida lentamente y hierbas silvestres. No se asemejaba a ninguna comida previamente probada, ya sea la gastronomía sofisticada de los establecimientos de lujo ni a los alimentos industrializados de la vida citadina. Era auténtico, sin pretensiones, enriquecedor en un aspecto que no guardaba relación con la abundancia. Observó a Emily mientras disfrutaba de su comida con la misma eficacia serena que dedicaba a todas sus tareas. ¿Es esta tu rutina diaria? Tras un breve lapso, formuló una pregunta. Emily levantó la vista. ¿De qué manera? La caza con fines alimenticios, la elaboración de remedios caseros y la recolección de leña para la calefacción son actividades esenciales para la supervivencia. Echó los hombros hacia arriba en señal de indiferencia. Claro que no resulta sencillo, pero así son las circunstancias de la existencia. Richard movió la cabeza de un lado a otro mientras revolvía el estofado sin prestar mucha atención. Marta suspiró, expresando que nunca antes había tenido que esforzarse tanto sin obtener resultados. No me causa asombro. Richard soltó una risita disimulada. Claro que sí. Hagamos una apuesta. Por un instante, Emily posó la mirada en él. Resultaba curioso observar a un individuo de origen acomodado, sentado en una mesa humilde, disfrutando de una comida modesta. No encajaba en este lugar. No obstante, la manera en que él observaba su plato, como si estuviera reconsiderando todo lo que había creído, generó dudas en ella. Tal vez no se encontraba tan desorientado como daba la impresión. En la cabaña de Dawson, los días pasaban con calma, acompañados por el constante sonido del fuego y los lejanos aullidos del viento. A pesar de que las piernas de Richard seguían lastimadas, sus fuerzas estaban volviendo y no podía desplazarse mucho. Aunque le resultaba incómodo, se sintió sorprendentemente cómodo en la apacible simplicidad del entorno. Emily se mantenía ocupada constantemente cortando leña, inspeccionando trampas, cocinando y cuidando de su abuela. Nunca expresó quejas. Siempre estuvo lista para trabajar sin importar ensuciarse. Nunca había encontrado a alguien similar a ella, según Richard. En una velada, con la hoguera crepitando en la chimenea, Richard se acomodó en el sofá y alivió la tensión de sus fatigados miembros. Emily se encontraba en la mesa de madera, reparando con esmero el desgarro de su abrigo. El aroma a pino y humo impregnaba la habitación, una fragancia que comenzaba a relacionar con la sensación de protección. Finalmente, rompió el silencio para comunicarte algo importante. Emily mantuvo su mirada baja. No tienes un lado oscuro como asesino, ¿cierto? Una risita se escapó de Richard. No, pero cuento con una gran fortuna. Esto provocó que alzara la mirada y arqueara una ceja. Respiró profundamente y se acarició el cabello negro. Me llamo Richard Caldwell en su totalidad. Me llamo el propietario de Caldwell Enterprises, una compañía que dirijo. Nuestro enfoque principal se centra en el sector inmobiliario y en oportunidades de inversión privada. Cuento con sedes en Nueva York, Londres y Tokio.
Emily cerró y abrió los ojos rápidamente. De acuerdo. Richard aguardó por un tiempo adicional. Una respuesta. Colisión. Interés por descubrir cosas nuevas. Algo breve. Sin embargo, su respuesta fue simplemente encogerse de hombros y retomar su labor de costura. Con incredulidad, preguntó si ya había terminado. En esta ocasión, ni siquiera se tomó la molestia de echarle un vistazo. ¿Cuál es el mensaje que deseas transmitir? Richard, con gestos imprecisos, expresó su incertidumbre. No tengo idea, comentó. La mayoría de las personas se asombrarían un tanto adicional. Después de atar el hilo, Emily lo sujetó con los dientes antes de cruzar su mirada. Todo sigue igual. La mirada de Richard se clavó en él, mostrando un auténtico desconcierto. ¿Quieres decir que no te preocupa en lo más mínimo? Suspirando, se recostó en la silla. En tu universo, Richard, es posible que el dinero sea la prioridad absoluta. Sin embargo, en este lugar no podrás hacer una fogata, no te proporcionará comida y, por supuesto, no te rescatará si te encuentras en apuros durante una tormenta de nieve. Richard abrió su boca, pero ella aún no había concluido. Señaló hacia el exterior y mencionó que quizás pudieras ser una persona adinerada y destacada en el mundo, refiriéndose al entorno fuera de la cabaña. ¿En este lugar? Eres un individuo que se ha extraviado en medio de la nevada. Las palabras le afectaron de manera más intensa de lo previsto. A lo largo de su existencia, su fortuna había provocado que recibiera un trato dispar por parte de las personas que lo rodeaban. Desde sus trabajadores hasta sus presuntos aliados, pasando por las mujeres con las que compartía su tiempo. Vivía en un entorno en el que la riqueza determinaba la influencia y en el que bastaba con su reputación para ser respetado. ¿Qué sucede con Emily? A Emily no le importaba en absoluto. Richard experimentó una sensación nueva por vez inicial en su existencia. ¿Qué significa ser humilde? Apoyado en el sofá, observaba las llamas mientras su mente divagaba. Con total serenidad, Emily se puso de pie y se estiró. Me dispongo a acostarme. No te preocupes tanto por eso, habitante urbano. Richard presenció cómo ella se esfumaba en la diminuta habitación contigua, dejándolo a solas con sus propias reflexiones. En ese momento, se cuestionó si acaso, únicamente quizás, había llevado una vida equivocada todo este tiempo. La brisa matutina se sentía fresca y penetrante, impregnada con el aroma de los pinos y la nieve recién caída. Richard salió al exterior de la cabaña y se recargó en la barandilla de madera, admirando la vasta extensión de naturaleza que se extendía frente a él. Las majestuosas montañas se destacaban en contraste con el cielo azul claro, mostrando sus cimas cubiertas de nieve, sin cambios a lo largo de los años. Se trataba de una experiencia única en Nueva York, distinta a todo lo que había presenciado antes, un universo que no estaba destinado a los ejecutivos, sino a la naturaleza misma. Salió Emily de un lado de la cabaña con un antiguo hacha sobre su hombro. Echó un vistazo a él y después dirigió su mirada hacia el montón de leña junto a la entrada. Al menos, si piensas permanecer allí durante todo el día, procura ser productivo, le instó mientras le lanzaba un par de guantes. Richard logró detenerlos justo a tiempo antes de que impactaran contra su pecho. ¿Necesitas partir la madera? ¿De verdad? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Emily. Si no te importa quedarte helado esta noche. Richard soltó un suspiro antes de colocarse los guantes. Durante toda su vida, se dedicó a realizar transacciones millonarias y dirigir compañías completas. Jamás había cortado ni un pedazo de madera. Sin embargo, al acompañar a Emily hasta el espacio despejado detrás de la cabaña, notó algo inusual. Decidió probarlo por primera vez. Al inicio, Richard era realmente malo. La hacha resultó ser más pesada de lo previsto y al golpear, los troncos apenas se dividían. Con los brazos cruzados, Emily observaba la escena con una leve sonrisa que apenas podía contener. No es necesario que lo golpees como si estuviera insultando a tu cartera de inversiones, bromeó. Richard suspiró mientras se enjugaba el sudor de la frente. Tal vez sería conveniente que lo llevaras a cabo. Se acercó y respondió. No. Agarra la herramienta y asegúrate de sujetarla correctamente.
Colócate de esa manera. Puso sus manos en el asa de madera y lo movió suavemente para cambiar su posición. Tenía los dedos ásperos pero tibios, lo que le permitía controlar sus acciones. La presencia de ella capturó brevemente la atención de Richard, quien se vio fascinado por la manera en que los rayos del sol iluminaban los mechones de su cabello alborotado por la brisa. Intenta una vez más, indicó. Tomó un respiro profundo y se enfocó. Al empuñar el hacha en esta ocasión, los troncos se dividieron perfectamente por la mitad. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Emily. Aquí lo tienes. Richard observaba detenidamente los fragmentos quebrados, sintiendo una especie de contento revoloteando en su corazón. Aunque de poca magnitud, se trató de un triunfo, pero un triunfo en definitiva. Quizá, al final, había algo en toda esta cuestión de emplear las manos. Con el paso de los días, Richard comenzó a acostumbrarse a su nueva situación. Colaboró con Emily en labores menores, como acudir al arroyo frío en busca de agua, arreglar el antiguo techo de madera de la cabaña e incluso instalar simples trampas en el bosque. La vestimenta formal que llevaba había sido sustituida por prendas de lana gruesa prestadas de la antigua caja del abuelo de Emily. Antes, sus manos solo se dedicaban a firmar acuerdos, pero ahora estaban rugosas a causa del esfuerzo laboral. No le tenía aversión por alguna razón. Durante la noche, reunidos alrededor de la hoguera, Emily obsequió un arco. Richard preguntó si ahora le mostrarían a cazar, arqueando una ceja. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Emily. «Te apetece comer, ¿verdad?» Richard soltó un suspiro y negó con la cabeza. «Entendido. En caso de que fallezca en esta tarea, responsabilizarás a mi junta directiva, diciendo que fue tu responsabilidad». La reacción de Emily fue simplemente soltar una risa. Al día siguiente, ambos se adentraron con precaución en el bosque, respirando el aire matutino impregnado del olor característico de los pinos. Richard trató de desplazarse con la misma gracia que Emily. Sin embargo, ella se movía como una sombra, en completo sigilo y con determinación. Por el contrario, él rompía cada pequeña rama que encontraba en su camino. Durante casi 60 minutos estuvieron siguiendo a un conejo hasta que, finalmente, Emily le propinó un golpe con el codo. «Está bien, habitante urbano, aprovecha tu momento». Richard titubeó mientras sujetaba la cuerda del arco. Ante la amenaza, las orejas del conejo se pusieron en movimiento. Emily murmuró que perdería si tenías incertidumbres. Richard soltó la flecha después de exhalar pausadamente. Se quedó a 1 milla de distancia. Emily torció el gesto. Richard se quejó mientras se tocaba la frente, admitiendo que le resultó doloroso presenciarlo. Tal vez sería buena idea incursionar en el ámbito de bienes raíces. Bromeó. Adelante, hagámoslo una vez más. En el transcurso de esa tarde, de vuelta a la cabaña, se percibió un cambio en la atmósfera. El canto del ave cesó. El viento ha perdido fuerza. Emily se quedó completamente fría. Ricardo mostró un gesto de desaprobación con la frente fruncida. ¿Cuál es su naturaleza? Un sonido grave y gutural resonó en medio del bosque, entre los árboles. El torrente sanguíneo de Richard se heló por completo. Con calma, volvió la cabeza y alcanzó a divisar al gigantesco oso pardo salir de entre la vegetación. ¡Qué desastre! La mirada oscura del oso se posó en ellos. Sus músculos se endurecieron. Se encontraba en proximidad excesiva. ¿Qué tamaño tan impresionante tenía? A Richard se le quedó sin aire en la garganta. Jamás había experimentado un temor de tal magnitud. Fue Emily quien reaccionó en primer lugar, de manera pausada. «Regresa», murmuró en voz baja. Richard siguió las instrucciones de ella, sintiendo los latidos de su corazón resonar en su pecho. Sin embargo, el oso exhaló con fuerza y siguió adelante. Sus gigantescas patas hicieron crujir la nieve. En ese momento, de manera inesperada, se lanzó hacia adelante. Richard se vio sorprendido cuando Emily lo tomó del brazo rápidamente y lo llevó a resguardarse detrás de un árbol sin darle tiempo a reaccionar. Con un gesto ágil, alzó su arma y efectuó un disparo de precaución hacia el cielo. El estruendoso sonido de la bala quebró la calma.
El oso frenó mientras patinaba y aplastaba sus orejas. Tras una breve pausa de reflexión, soltó un suspiro final antes de girarse y emprender el camino de vuelta hacia el espeso bosque. Richard sentía un temblor en sus manos mientras se apoyaba en el tronco del árbol, batallando por tomar aire. Emily soltó el arma y respiró despacio. Según Richard, nunca antes había vivido algo tan aterrador como eso, dijo entre jadeos. Con una sonrisa en el rostro, Emily se ajustó el rifle sobre su hombro. Te doy la bienvenida a Alaska. Una risa sin aliento se escapó de Richard mientras seguía tratando de tranquilizar sus nervios. Sin embargo, algo había experimentado un cambio. Emily no había vacilado en poner en peligro su vida por él, sin titubear, sin reflexionar dos veces. Richard era consciente de que nadie previamente le había brindado ese tipo de apoyo. Ni sus aliados comerciales, ni las damas con las que había compartido salidas, ni siquiera aquellos a quienes consideraba amigos. Sin embargo, Emily se vio sorprendida cuando esta joven, a quien apenas conocía y por la que no tenía razones para preocuparse, le había rescatado. En ese instante, Richard Caldwell, un exitoso CEO con una gran fortuna, experimentó una revelación inesperada. El dinero no tenía valor alguno en comparación con esto. Mientras Richard permanecía en silencio en la cabaña, el sonido del fuego crepitante era lo único que se escuchaba, observando fijamente sus manos sobre la mesa de madera. En el exterior, el viento rugía golpeando las paredes y provocando el tintineo de las persianas. Sin embargo, apenas se percató. Mentalmente ausente, su mente se dedicaba a reconstruir recuerdos dispersos, intentando darle significado a lo ocurrido. Emily se sentó enfrente de él, tomó su infusión y lo miró con una curiosidad serena. Al fin expresó: «Tienes la apariencia de alguien que acaba de hacer un hallazgo». Richard suspiró de repente y se masajeó las sienes. «Tengo la impresión de comprender la razón de mi presencia en ese lugar, del motivo por el cual estuve al borde de la muerte». La taza fue abandonada por Emily. Continuar avanzando. Exhaló lentamente, tratando de encajar las piezas. Antes de despertar en medio de la nevada, me encontraba en Alaska asistiendo a una cita laboral. La compañía Caldwell Enterprises se encontraba en conversaciones para concretar la compra de una operación minera, específicamente una mina de oro. Emily frunció el ceño. ¿Acaso una fuente de riqueza inagotable? Ricardo dio su aprobación con la cabeza. Se trata de una de las últimas áreas protegidas sin alteraciones en la zona. Hay una cantidad enorme de dólares en recursos que aún no se han aprovechado. Durante varios meses, la compañía estuvo en conversaciones para adquirir el producto. Emily mostró una expresión sombría y, por lo que entiendo, el acuerdo no fue del todo honesto. Ricardo titubeó. No había reflexionado previamente sobre las cuestiones éticas relacionadas con su empresa. Contaba con personal para esa tarea. Sin embargo, en este momento, mientras me encontraba en la cabaña, observando el mundo desde la perspectiva de Emily, todo parecía tener un matiz distinto. Reconoció la intensidad de las conversaciones. No todos estaban a favor de que asumiera el liderazgo en la mina. Existían otros financistas, rivales, individuos que se beneficiarían si yo dejara de existir. Emily se inclinó hacia el frente. ¿Piensas que alguien ha tratado de eliminarte? Richard apretó los dientes con fuerza. No me parece que haya sido una persona cualquiera, sino más bien mi asistente personal. La comprensión lo impactó de lleno en el vientre. Jonathan Reed, su mano derecha, era responsable de organizar su agenda, coordinar sus viajes y garantizar su seguridad. Era su persona de máxima confianza en el ámbito empresarial y la última persona con la que había interactuado antes de encontrarse en medio de la nieve. Los destellos trajeron de vuelta el recuerdo. El encuentro exclusivo en un hospedaje de alta gama cercano a Fairbanks. Jonathan se encuentra de pie al lado de la chimenea, repasando los papeles finales. Jonathan anunció que todo estaba preparado mientras le ofrecía una bebida a Richard. Para el momento de mañana, la mina estará en tu posesión. Richard tomó el vaso y asintió con la cabeza. Entendido. Prefiero no encontrarme con situaciones inesperadas. Jonathan mostró una sonrisa. Claro que sí.
Siempre estoy aquí para ser tu apoyo incondicional. Después, todo se sumió en la oscuridad. Sensación punzante en la cabeza. El gusto desagradable de algo en su bebida. Después, llegó el frío. Hielo, por favor. La luminosidad blanca de la nieve. Con los dientes apretados y los puños cerrados, Richard mostraba su frustración. Creo que alguien me habrá dado alguna sustancia. Fui abandonado en ese lugar, conscientes de que no lograría salir con vida. Cuando llegara el momento de mi declaración de desaparición, el acuerdo ya habría sido firmado. Sin mi presencia. El semblante de Emily se volvió más severo. Por lo tanto, trató de acabar contigo por razones económicas. Una risa amarga se escapó de los labios de Richard. Esa es la realidad de la que provengo. Emily movió la cabeza con desaprobación, reflejando su descontento en sus brillantes ojos verdes. Es asombroso. Y considerar que depositaste tu confianza en ese individuo de verdad. Richard soltó el aire poco a poco. Así es, ya lo realicé. Deslizó la mano por su cabello y apretó los dientes. No permitiré que consiga lo que quiere. Emily se dedicó a estudiarlo por un extenso periodo de tiempo. ¿Cuál es tu plan de acción entonces? Al alzar la mirada, Richard mostraba unos ojos grises que reflejaban su firme determinación. Necesito regresar. Entre ellos, se produjo un momento de quietud. Emily se inclinó hacia atrás en la silla y entrelazó los brazos. Entendido. Claro que sí. Regresa a tu esfera de influencia y riqueza. Una expresión de desaprobación apareció en el rostro de Ricardo. Me encuentro en una situación en la que no puedo decidir. Si no lo impido, se apropiará de todo lo que he edificado. Se prevé que saldrá victorioso. Los labios de Emily se estrecharon, creando una delgada franja. ¿Y cuál es el siguiente paso? Una vez que has solucionado los problemas en tu empresa, logras capturar al villano y vuelves a tu lujoso apartamento en la ciudad de Nueva York. Ricardo Titubio. No había considerado hasta ese punto. Solo tenía claro que no podía dejar que esta deslealtad siguiera adelante. Sin embargo, al observar a Emily, a esta existencia que había aprendido a valorar de una forma inesperada, una extraña sensación de inquietud se apoderó de su corazón. Un suspiro se escapó de los labios de Emily mientras movía la cabeza en señal de desaprobación. Comprendo lo que me estás diciendo. Tienes tareas por completar. No dejes de recordar lo que has aprendido en este lugar. Richard se topó con su mirada. Fue en ese momento que se percató de que no deseaba marcharse. No exactamente. Se aproximó al tablero y sus dedos casi se tocaron con los de ella. Regresar. Emily observó detenidamente su rostro en busca de cualquier indicio de falsedad. Después, asintió con un solo movimiento de cabeza. Deberías encargarte tú. En ese instante, Richard Caldwell descubrió que existía algo que lo motivaba a regresar, algo que le daba sentido a su vida. Cuando Richard partió, el cielo lucía un tono gris opaco y densas nubes se desplazaban sobre las montañas como un denso telón. La temperatura del aire era más baja de lo acostumbrado. Quizás solo Emily experimentó ese sentimiento mientras se encontraba afuera de la cabaña, observándolo alistarse para partir. Llevaba puesta vestimenta invernal que le habían prestado, resguardándose del clima. Sin embargo, algo en su ser mostraba un cambio, como si ya no encajara en este lugar. Después de sanar, su pierna herida estaba en condiciones de permitirle viajar, aunque aún presentaba una leve cojera al caminar. Los canes del trineo, nerviosos y expectantes, emitían ladridos en previsión de la travesía que les aguardaba. Con los brazos cruzados, Emily mantuvo su rostro impasible. ¿Estás completamente preparado para afrontar este desafío, habitante urbano? A pesar de la tristeza reflejada en su mirada, Richard mostró una sonrisa. No veo alternativa posible. Al exhalar, su respiración creó una diminuta neblina en el gélido ambiente. No creo que sea así. Marta se detuvo a cierta distancia y clavó una mirada intensa en Richard. Cuidado en la calle, joven. En este sitio, el mundo no muestra tanta compasión. Ricardo dio su aprobación con la cabeza. Entiendo la situación. Dirigió su mirada hacia Emily con indecisión.
Tenía un sinfín de pensamientos que deseaba expresar, pero ninguno parecía adecuado. En vez de eso, introdujo la mano en el bolsillo de su chaqueta y extrajo un objeto diminuto, apretándolo con fuerza entre sus dedos. Se trataba de una brújula plateada, la cual mostraba signos de deterioro a causa del paso de los años. Un gesto de preocupación apareció en el rostro de Emily. ¿Podrías decirme qué es esto? Según Richard, es lo que comentó sobre mi abuelo. Antes acostumbraba a afirmar que nunca olvidaría cómo llegar a su hogar. Al alzar la mirada, Emily se topó con su mirada. ¿Podrías indicarme la ubicación de tu hogar? Ricardo Titubio. Después, en un susurro, expresó, todavía no tengo la certeza. Emily se sintió nerviosa y apretó los dedos en torno a la brújula. Sería conveniente que investigaras eso. Entre ellos se produjo un extenso periodo de silencio. Así que, al fin, Richard retrocedió y se montó en el trineo. Al dar una orden enérgica a los canes, se abalanzaron hacia adelante, levantando una nube de nieve. Permaneció Emily en ese lugar, sin moverse, contemplando cómo se iba perdiendo en el blanco horizonte. Experimentó una sensación desconocida por primera vez en su vida adulta, algo que le generaba más temor que cualquier fenómeno natural. Echaba de menos su presencia. El paso de los días fue pausado. Emily comenzó a laborar, dedicándose a la caza, la tala de árboles y la reparación de lo necesario. Decidió para sí misma que no le preocupaba que Richard no hubiera dado aviso. Cada amanecer, ella se hallaba observando el camino que él había recorrido. Cada noche, se hallaba observando la diminuta brújula plateada, dándole vueltas entre sus dedos en busca de alguna solución. Por supuesto, Marta se dio cuenta. Una noche, mientras revolvía un caldero de guiso en la estufa, la abuela afirmó que no regresaría. Emily mantuvo su mirada baja. Jamás mencioné que fuera así. Marta soltó un suspiro y negó con la cabeza. ¿Es de tu agrado? Emily se rió burlonamente. No importa si decido hacerlo. Él vive en su propia realidad. Poseo el mío. Marta se dedicó un extenso periodo a estudiarla. ¿Qué sucede si lo que desea ya no se ajusta a su realidad? Emily se encontraba sin una respuesta ante aquello. Fue en una noche cuando todo dio un giro inesperado. Mientras Emily se encontraba en el exterior organizando la madera, percibió a lo lejos el ruido de los perros de trineo aproximándose. Volvió la cabeza aguardando la llegada de uno de los vendedores locales. Sin embargo, un individuo desconocido descendió del trineo. Su estatura era considerable, llevaba puesto un abrigo voluminoso con interior de piel y su semblante denotaba la impresión de ser ajeno a ese entorno. De su bolsillo extrajo un sobresellado el hombre. La señorita Dawson formuló una pregunta. Emily asintió con calma. El señor desplegó el documento. La autoría de este trabajo corresponde a Richard Caldwell. El corazón chocó con fuerza contra su caja torácica. Antes de coger la carta, vaciló, sintiendo el papel gélido y tieso entre sus dedos. El caballero asintió con suavidad. Está aguardando tu llegada. Emily se quedó sin respiración. Richard aún tenía presente su recuerdo. En este momento crucial, llegaba el momento de elegir su lugar de pertenencia por vez primera. Emily se encontraba ante una cantidad de luces nunca antes presenciada por ella. Ante sus ojos se desplegaba la metrópolis de Nueva York como un ser vivo que respiraba, con majestuosos rascacielos que se elevaban hacia el firmamento y multitudes incesantes desplazándose como ríos por las calles. El ruido de los claxones, los letreros luminosos, la intensa atmósfera del sitio, resultaba abrumador. Sujetó con firmeza la diminuta brújula plateada que guardaba en su bolsillo, su único lazo con la realidad que había dejado atrás. El vehículo oscuro que la había recogido en el aeropuerto se desplazó de un lado a otro por las concurridas calles antes de estacionarse frente a un lujoso hotel. Al abrir la puerta, el portero asintió con amabilidad, aunque Emily apenas lo percibió. Mientras observaba la gigantesca construcción de cristal frente a ella, estaba completamente absorta. ¿Es en este lugar donde residía Richard? El ascenso al ático en el elevador transcurrió en silencio, únicamente interrumpido por el suave zumbido de la ciudad que quedaba abajo. En ese momento,
La puerta se desbloqueó y se abrió. Ricardo agardaba patientment. Hubo un instante en el que ninguno de los dos pronunció palabra. Lucía transformado, ataviado con un elegante traje a medida, impecablemente afeitado, mostrando su antigua opulencia de multimillonario. Sin embargo, sus miradas, poseían singularidad. En ese lugar se percibía una cualidad más delicada, algo que no había captado en él al inicio de su relación. Avanzó un paso y pronunció, Emily. Ingería con determinación, esforzándose por permanecer inquebrantable. Me enviaste un mensaje. Respiró profundamente y mostró acuerdo con la cabeza. Te aseguré que regresaría. Al percatarme de mi incapacidad, necesité que vinieras hacia mí. Emily observó detenidamente el ático, con sus relucientes suelos de mármol, sus amplios ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad y la opulencia que lo caracterizaba. Era como estar en un universo distinto, un lugar al que no encajaba. Richard debió percatarse de su indecisión ya que se aproximó. Reconoció que era una cantidad considerable, pero dejó claro que no te trajo con la intención de causar una buena impresión. Con los brazos cruzados, Emily se plantó. ¿Por qué me has traído a este lugar entonces? Richard tomó una respiración pausada. Quería que observaras la persona que fui en el pasado y la persona en la que aspiro a transformarme. En los días que siguieron, Emily pudo apreciar personalmente la magnitud de la transformación de Richard. Se había prescindido de los servicios de Jonathan Reed, se habían formulado acusaciones en su contra y se había solicitado el dominio de su compañía. Sin embargo, no solo eso, había comenzado algo distinto, la creación de una organización sin fines de lucro. Durante la cena, Richard explicó la iniciativa Dawson. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es brindar apoyo a individuos de zonas rurales, en particular en regiones como Alaska. La infraestructura, la atención sanitaria y la educación. Una transformación genuina y perdurable. Emily parpadeó rápidamente. ¿Has incluido mi nombre? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Ricardo. Sin tu ayuda, no estaría en este lugar. Echó una mirada intensa, examinando detenidamente su expresión en busca de indicios de que solo se trataba de otra táctica de ventas. Sin embargo, lo único que encontró fue autenticidad. Autenticidad genuina e incuestionable. Durante la noche, paseando por el perímetro de Central Park, Richard finalmente expresó lo que tanto había anhelado. Emily, mi corazón late por ti. Perdió el aliento de repente. Richard agarró sus manos, su fuerte apretón contrastaba con la baja temperatura ambiente. No me preocupa nada más en este momento. Ni el capital, ni la organización. Eres la única persona que quiero a mi lado. El corazón de Emily palpitaba con intensidad, aunque no se expresó de inmediato. Debido a que aún existía desconfianza en su interior hacia este mundo. Anteriormente, había presenciado a hombres con influencia. Hombres que ofrecieron compromisos pero nunca lograron comprender verdaderamente la realidad más allá de su propio mundo. Ella no estaba dispuesta a convertirse en un simple elemento dentro de la colección de alguien más. Así que, en vez de eso, expresó que si sientes amor por mí, Richard, demuéstralo. Frunció el ceño. ¿Podrías repetir eso, por favor? Emily tomó la brújula en sus manos. Encuentra el sendero de regreso a tu hogar. Las semanas transcurrieron. Emily volvió a Alaska sin saber si Richard la acompañaría. Sin embargo, llevó a cabo la acción. Pasar a mejor vida. Sin utilizar aviones privados ni vestimenta costosa, sino como un individuo interesado en adquirir conocimiento. Permaneció varios meses en la localidad, colaborando estrechamente con ella, conociendo el terreno, la comunidad y los desafíos diarios a los que se enfrentaban. Se dedicó a talar madera, transportar líquido y hasta se instruyó en la caza, aunque aún no se le daba bien del todo. En ese preciso instante, Emily lo divisó. Para él, aquello no constituía simplemente un pasatiempo. Había experimentado un cambio. Durante la noche, estando a la orilla del río, observando las luces del norte danzar en el firmamento, Richard se giró hacia su compañera. Con voz firme, expresó Emily.
¿Sería posible que me quedara un rato más? Esa mujer observó al hombre que en el pasado se había extraviado en medio de una tormenta, sufriendo destrozos y traiciones, pero logró rehacerse no a través de riquezas, sino de algo de mayor valor. Un individuo que logró hallar la ruta de regreso a su hogar. Con una sonrisa en el rostro, ella tomó su mano suavemente. Asintió en voz baja. «Puedes permanecer aquí». Mientras las luces iluminaban su entorno, Emily tuvo la certeza de que esto marcaba el inicio de algo más grande. Richard descubrió algo de mayor valor que la riqueza. Halló un sentido, cariño y un sitio que realmente pudo llamar su verdadera morada. Emily, la joven que en el pasado rescató a un desconocido en medio de la nevada, sin darse cuenta, había ayudado a un espíritu errante que anhelaba algo que jamás supo que le hacía falta. Ambos crearon una vida que fusionaba dos universos diferentes. Uno de paisajes salvajes y otro de imponentes rascacielos. Al final, lo relevante no era la fortuna ni la autoridad. Los instantes sencillos, el cariño apacible y la conciencia de que la auténtica riqueza no emana de nuestras posesiones, sino de quienes nos acompañan. Si el relato te conmovió, recuerda darle un me gusta, compartirlo y suscribirte a Soul Stirring Stories para recibir más historias auténticas que motivan y elevan el espíritu. Déjenos ofrecerle más relatos de amor, superación y la nueva generación. En la siguiente ocasión, asegúrese de abrigarse bien, mantener la esperanza y confiar en la bondad de las personas desconocidas.